El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, esta es la Z101, las 5 en punto. En la tarde se integran Eddie Alcántara, Esteban Delgado, Rafael Fafa Taveras en unos minutos. Y así, con este equipo nos vamos hasta las 7 de la noche. Buenas tardes a los caballeros, los dueños de toda la testosterona de esta cabina que se acaban de sentar. Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes, Esteban, José Luis, Fafa, buenas tardes al país que nos escucha a esta hora. Gracias, hermano mío. Saludos, Yulisa Céspedes, Eddie Alcántara, don José Luis Mendoza. Trajiste? Saludos también para don Fafa Taveras, Ay, amigo Villalona en los controles, a los amables Trabajando. oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde, y también a los televidentes que nos ven a través de los monitores de sus computadoras o celulares. Buenas tardes a don Rafael Fafa Taveras. Saludando, yo me alegro poder compartir con ustedes esta tarde, que es una tarde especial. ¿Usted cantó este fin de semana? 18 de febrero. Me sorprendí cuando Día en vi que descubrimos que cada nuevo- 825 años se produce lo que está pasando este mes de febrero. Ajá, ok. De que los 7 días se dan 4 veces. Y eso ocurre Muy por poco. cada 825. 7, 4 lunes, 4 martes, 4 miércoles, hay 4 de cada Eso uno. no tiene más. Sí. El No, y mes más además, largo. también, Los detalles de la gente. y un mes mira, nosotros acabamos de descubrir el nuevo talento de Leonel Fernández. Ustedes. Hay que nominarlo para el soberano. Danilo Medina lo tiene cantando, lo tiene bailando. No, eso es Quirino que lo tiene así. No, Danilo. Y ya Danilo le tiró su alfil, que es Andrés Navarro. Ahora, Andrés Navarro, escúchame, Fafa. Miren. Andrés Navarro, con el lanzamiento de Andrés Navarro en el día de ayer y su renuncia en el Ministerio de Educación, quedó evidenciado cuál es la figura que Danilo Medina va a tirar al ruedo si él decide hacer lo que yo creo que no va, lo que yo creo que va a ¿Y por hacer, qué, que no Eddie? optar por la ¿Y reelección. por qué quedó evidenciado con Andrés Navarro? Porque hacía un tiempecito que el entorno cercano de Danilo Medina había comunicado que Andrés Navarro era una figura por la que el presidente de la República se la podría jugar si decidía no optar por la reforma constitucional, como yo entiendo que no debía hacerlo. Y eso indicaba inclusive el retiro de las aspiraciones de gente tan cercana de Danilo Medina como el ministro de Obras Públicas. Pero el ministro de la República no ha retirado sus aspiraciones. No, él no aspira, ya él dijo que no No, aspira. que nunca ha aspirado, entonces no la ha retirado. Óyeme, no me digas que No no. las hizo efectivas. Oye, no, Esteban. bueno, pero, oye, no, oye, pero ¿cuándo? No vamos a tener una discusión Vamos a semántica. tener una discusión por cosas que tú no vamos a sabes. tener una discusión semántica. No. Dime cuándo él dijo que iba a A aspirar a la todo el que presidencia. se reunió con él. Ah, no, que se reunió con él, no. Entonces, Públicamente. tú no te reuniste con él, tú no debes pero saberlo. públicamente Andrés Navarro se sabía que era Hoy lunes ya precandidato. comenzamos a discutir por cosas que tú no sabes. Ah, no, está bien, pero ¿cómo que tú no sabes? pero No, el que no discusiones- sabe eres tú, pero discusiones No, no, porque a mí me lo dijo No, él. pero está bien, pero tú estás manifestando que él retiró sus aspiraciones. Él no retiró sus aspiraciones. Él lo que hizo fue que confirmó que no va. Ahora, Porque nunca pero si confirma nunca que, anunció pero aspiraciones. si confirma que no va Es que tú- al mismo no, tiempo, porque- no, para el que creía que sí, Pero ya tú le se puedes confirma preguntar, que no. sí, está bien, pero Está tú le puedes bien. preguntar a cualquier dirigente. Entonces, lo que estamos Pero está asumiendo bien, es está que bien. los dos delfines del presidente Danilo Medina eran Andrés Navarro. Pero está bien. El Pero tema superemos- es que no pero pueden superemos el ponerse estadio de la de discusión acuerdo. No tiene de sentido. azul verdoso y verde azulado. Entonces vámonos del azul verdoso al verde azulado. Una realidad. Lo que yo veo es un intento de sectores de hacer ver a Andrés Navarro como que Andrés Navarro es la figura que Danilo quiere para llevar a la ¿Y presidencia. qué tiene eso de malo? Sí. No, no tiene nada de malo. Yo lo que te digo es que lo que no veo es dónde que está la evidencia de eso. A ver, yo te lo voy a decir. es un ¿Y precandidato dónde está la que evidencia está de que no? ¿Y dónde está la evidencia de que no De es? que sí, sí. De que no, Pero no, ¿dónde oigan. está la evidencia de que no es Guillermo de que no es Francisco Sí, Domínguez pero Brito? permítanme- ¿Dónde está la evidencia de que no es Reinaldo Párez pero Pérez? permítanme- ¿Dónde está la evidencia de que no es Voy a esperar que tú termines para decir. Amarante Baré? O sea, Permite- lo mismo, per- son no, precandidatos. No, yo creo que No su es lo mismo. visión está muy reducida. Yo he estado defendiendo la idea que cuando Danilo reunió a su personal para decirle lo que puedan lanzarse y que hubo uno que no quiso participar aduciendo que estaba enfermo, que dicen que fue el de Obras Públicas, los otros que salieron fue después de un encuentro con Danilo. ¿Y ustedes saben cuál fue el argumento? Si el espacio de la aspiración presidencial sigue desierto como hasta ahora, le estamos entregando toda la candidatura a Lionel.
objetivamente cierto. Sí. Entonces, Sí. al lanzarlo, hay un hecho por lo que uno puede presumir la preferencia como reserva. Yo tengo que tener una alternativa si no puedo colarme. Eso es una racionalidad de cualquiera. Y yo le digo, ¿por qué podría ser Navarro? Por dos razones. Primero, está bajo su control la mayor parte del presupuesto. Eso es un recurso que no puede Estaba. obviarse. Renunció, no, está Estaba. renunciando Con a educación. perdón, Está renunciando a educación. aguántate. ¿Y tú crees que es verdad que él se renuncia sin asegurar las condiciones de continuidad en la Eso es administración? una percepción. Claro, yo una estoy hablando de un percepción. análisis. Tú estás hablando de un eco. Y No, yo hablo no, de un yo análisis. estoy hablando de una, Con usted está hablando de una perdón. percepción. Usted no puede decir que está hablando de un eco. Compadre, usted está haciendo un eco No, solo bueno, usted de también una es un corriente eco. oficial. Bueno, no, bueno, usted es un eco de la oposición no, política. Yo estoy haciendo un análisis de los hechos. Y usted está tú- haciendo un análisis de la oposición política que representa al PRM y usted es un eco del PRM. No, compadre. Ah, pues yo Aquí soy el no, compadre. único eco oficial es usted. Y usted es el único eco del PRM. No, señor. No, pero venga acá. Yo vivo criticando al PRM. Pero ¿y qué usted- es Yo eso? soy un crítico. El yo único, soy un eco del gobierno. mire, el único eco Y entonces calificado Elías Carter aquí. es un eco del Partido El Reformista. único eco calificado aquí eres tú en cuanto a interrumpir a los otros y eso, defender al eso gobierno. sí es verdad. Sí, en cuanto a Entonces, interrumpir a ahí los está tú. otros y defender Yo al quiero gobierno. reiterarle que de los candidatos que Danilo tiró a la vez, el que tiene el personal con el que él ha trabajado de mayor dimensión organizada es educación. Bueno. El que tiene el mayor presupuesto es educación. Y él es de los que tiene la mejor imagen entre todos los que están ahí. Pues mira, también. déjame decirte Eso algo. sí, Dame verdad. decirte algo. Tiene la mejor Esteban, imagen. cuando tú termines, permite que uno termine su idea, hermano, y no No, pero interrumpa. está bien, pero no lo interrumpía a él. Sí, pero entonces Es que eso sí es dice verdad, que que no tiene la interrumpe. mejor Está imagen. bien, pero permite que uno haga voce su idea, aunque tú estés en desacuerdo Pero con ella en tu turno. Está tú lo bien, pero manifiestas. lo dejé terminar. ¿Por qué Navarro? Primero, porque los amigos de lo que yo he hecho mención aquí saben que en reuniones lo han dicho de que él es la persona de confianza de Danilo Medina. Y lo voy a decir aquí. El que tiene menos vaina. No, pero déjame decirte qué pasa. O puede Danilo Medina confiar en la gente que idolatraba a Leonel Fernández cuando era presidente y ahora lo hizo añico cuando estaba en la oposición. Y Danilo Medina sabe que es uno de los políticos con más capacidad organizativa que tiene partido político alguno. Eso hay que reconocérselo. Danilo Medina sabe que hay gente ahí que está alabando la gestión de Danilo Medina porque Danilo es que está en el poder. Porque el traidor no es creíble ni para el que se beneficia ni para el que perjudica con la traición. Danilo Medina sabe que cuando está en la oposición no va a responder a él Reinaldo Párez Pérez. No va a responder a Domínguez Brito. Tal vez siga respondiendo a él porque cuando enfrentó a Danilo Medina a Leonel Fernández en una primaria, solamente funcionarios tuvieron Simón Lizardo y a Robá Amarante Baré. Solamente. Entonces Danilo Medina sabe que de salir del gobierno y buscar una figura ¿Cómo que tú le dices para a enfrentar Amarante? a Leonel Fernández, tiene que ser alguien que tenga menos lastre y que sea una persona en el que él confíe. ¿Y qué más muestra de confianza que Tiene la que que hizo ser con Navarro? alguien que le obedezca. Que le obedezca. Pero tú puedes darle un ching hacia atrás y decirme cómo que tú prefijas a Amarante Baré. Amarante Baré. No, candidato. dilo completo. Como yo dije. No, yo no quiero problemas. Pero Están- mira, una cosa, A una robar mucha demanda. Amarante a Baré. Una pregunta. Entonces termino y te paso. No, pero sí, pero para que tú termines y me pasa cuando ya Está vayamos bien. a la pausa, porque Arranca. tú lo que estás haciendo es un comentario. Arranque entonces. Así como Fafa Tavera está haciendo un análisis, creo que Pero estamos un tranquilo, colectivo. hoy Entonces es uno como que se queda como lunes, bueno, pero si hoy es es un análisis, un lunes. comentario, como que podemos opinar todo. Pero hoy es lunes, ¿de Ahora, dónde que ustedes ahora el asunto vienen? es una pregunta. ¿De ¿Tú Jimaní? crees que si Danilo le endosa su apoyo a Andrés Navarro, tú crees que Andrés Navarro le gana una convención, una primaria a Leonel Fernández? esa Una es la pregunta, una pregunta. pregunta. Si no va, si Danilo Medina no se aloca procurando modificar la constitución, llevándose del grupito Ajá, que está sí, alrededor de él, sí. a partir de ahora, usted verá a los Pero principales esa no fue funcionarios, la pregunta. Esa no fue la a los pregunta. principales La funcionarios del pregunta, no, gobierno, pero Déjame Eddie, respondérsela. Eddie, la comprometiéndose pregunta- con Andrés Déjame Navarro. respondérsela. Eddie, la pregunta que te hice fue Déjame respondértela. si tú crees que Déjame con responder. el es mi apoyo problema. de Danilo, si tú crees que Andrés Navarro le gana una primaria a Leonel Leonel. Fernández. No, pregúntaselo Aguántate. a Danilo, a mí no. No, pero yo te Aguántate. pregunto si tú crees, Déjame o tu respon- opinión. Déjame Don respondértela. Fafa, ¿qué usted cree? Dígame. Sí. Yo no creo nada. Oye, ¿Usted cree que tú estás hablando de personas y está equivocado. Leonel se va a enfrentar al que controla el poder. Pero está, Es de eso que sí, se pero trata. está bien, pero no. La pregunta es, si Andrés Navarro es designado y es señalado y es apoyado por
por Danilo Medina, yo le pregunto a usted si usted cree que le va a ganar En- unas primarias en- a Leonel yo te Fernández. estoy O sea, diciendo, que él va a ser el pero candidato. oye, Es una yo pregunta. te estoy respondiendo. Si ¿Usted no cree que va a va, ganar? Hay recursos en el poder para mandar a Si Leonel no a la va- mierda. para ganarle a Andrés Sí se Navarro. decide. si no va Danilo Medina, ustedes verán que Reinaldo no va a llegar a la primaria. Amarante no va a llegar a la primaria. Así Manuel es. Crespo no va a llegar a la primaria. Anoten lo que se lo estoy diciendo Está hoy. bien, pero le va a ganar Leonel Vamos a Fernández la preguntarle primaria. a la Eso yo soy gente divino. Ah, al eso sabe, regreso. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 5:12, cortesía de nuestro diario Z Digital. Vamos a dar lectura al segundo boletín informativo de la tarde. El aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, afirmó que el principal desafío para el próximo gobierno que se iniciará en agosto del 2020 es enfrentar el problema de la mala distribución de la riqueza, porque la economía del país está creciendo mucho, pero no le está llegando a los pobres. Montaz dijo que es necesario mejorar en forma sustancial el salario de todos los trabajadores para que pueda cambiar la situación de precariedad en que vive el 60% de la población. Si se está generando riqueza, ¿por qué a los de abajo no le llega?, se preguntó el dirigente político, a lo que explicó él mismo que se debe a que está concentrada en un grupo reducido de la población. Incluyéndolo a él. El dirigente PLDista agregó que no es posible que un 40% revele que en 12 meses del 2018 no tuvo en su casa suficiente comida para alimentarse, a pesar de que las calles del país se llenan de automóviles nuevos, muchos edificios, lo que según dijo evidencia que estamos creciendo. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que con el apoyo del Ministerio Público decomisó durante los últimos 4 días más de 22.000 gramos de distintos narcóticos, durante más de 1.500 operativos desplegados a nivel nacional en contra del tráfico de drogas para el consumo interno. Mediante una nota de prensa, la DNCD informó que las acciones para combatir el trasiego ilegal de sustancias narcóticas fueron detenidas 466 personas y se realizaron más de 350 intervenciones en barrios y provincias de todo el país. De acuerdo a la DNCD, en los operativos se ocuparon 13.436 gramos de cocaína, 8.792 gramos de marihuana, 233 porciones de crack, 11 balanzas, 130 celulares, 2 carros y 52 motocicletas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advertirá este lunes a los militares en Venezuela que perderán todo lo que tienen si no rompen con el presidente venezolano Nicolás Maduro y argumentará que la caída de ese mandato ayudaría a promover la democracia en Nicaragua y Venezuela. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, adelantó algunos puntos del discurso que Trump dará este lunes en horas de la tarde en la Universidad Internacional de Florida, por cierto, ya comenzó, en las afueras de Miami. Trump asegurará que el cambio actual hacia la democracia es irreversible y que los militares venezolanos tienen una decisión clara que tomar: trabajar por la democracia, por su futuro y el de sus familias, o si no, perderán todo lo que tienen, indicó la vocera del gobierno estadounidense. El mandatario alerta que Estados Unidos sabe dónde tienen escondido el dinero en todo el mundo, los militares venezolanos y sus familias, por lo que estos deberían escuchar al presidente Guaidó y permitir que entre la ayuda humanitaria a Venezuela. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales @Z101. Déjame agregarle la invitación a las informaciones como si fuera una nota. Aquí llegó esta tarde para los miembros de este equipo una novela que van a poner en circulación el jueves 21 en el Salón de la Librería Cuesta. Y me llamó la atención porque creo que el título de la novela es un éxito. Oigan el título de esta novela, con una imagen de una gente besándole los pies a dos pantalones. Miren, un mediocre exitoso en un país de estúpidos. Un éxito el título. No, el título. Por el título los libros se van a vender ese mismo día. Mira, Marcos Rodríguez. El autor. antes de que José Luis pidió la palabra, que nos fuimos a la pausa ahorita. Cuando uno hace algún tipo de análisis sobre algo que conoce y que no está obligado a revelar todo lo que
todo, o sea, quién le suministra la información. No delate Mira, tu fuente. Claro que no, pero a veces hay gente tan incrédula que hay gente que no dice, no, tú puedes decirlo, bueno, no lo dice. Mira, de mantenerse las cosas como yo dije aquí, que se iban a dar. Y De que que, sea da- en febrero que se iban a de que discutir. Danilo Medina no optaría por la reforma a la Constitución, que yo lo digo y lo reitero, lo mantengo. Lo mantengo. Hasta hace 2 semanas cuando yo dije, esa era la posición del presidente de la Es que República. Danilo tenía 3 posiciones, Aunque no una sola. aunque cambie mañana. Ahora, voy a decir lo que rápidamente dijo ahorita y lo voy a analizar brevemente porque, miren, va a confiar Danilo Medina si no es candidato presidencial en que Temito Clemontá tiene la posibilidad de ganar una primaria a Leonel Fernández, y si se la gana y es presidente de la República, ¿puede Danilo Medina confiar en que la garantía para que él no tenga problemas va a ser Temito Clemontá? Claro que no. Temito Clemontá, tan pronto salió Leonel Fernández del gobierno, se alió el presidente Danilo Medina e hizo añicos al presidente, como dijo el presidente Leonel Fernández. Pero lo propio hizo Reinaldo Paredes. Pero lo propio han hecho la mayoría de los que están ahí. No hay confianza. No hay confianza. Entonces, ¿qué pasa? Él quiere tener a alguien que depende inclusive de él. Y yo le digo a ustedes, si Danilo no opta por esa reforma constitucional, miren, no va a participar en la primaria Reinaldo Paredes. Acechen a partir de ahora, como ustedes verán, funcionarios anunciando el respaldo en los próximos días. Juégatela. No, desde que Danilo Medina deje claro que no va, todo el mundo se va a alinear alrededor de Andrés. Miren, no va a participar Reinaldo en la primaria. Temítocle, tal vez Manuel Crespo por dignidad, porque Manuel Crespo lo que quiere está haciendo una carrera que para mí es brillante, que haya decidido enfrentar todos los sectores de poder. Temítocle ni se aparece por ahí, por la primaria, menos abierta. Marisa, la que estaba en el Ministerio de Trabajo, tampoco. El gobierno se va a concentrar en Andrés para tratar de ganarle a Leonel internamente. Porque a los misma gente, funcionarios cercanos al presidente, se lo han comunicado a uno. Y algunos que querían aspirar también se lo dijeron a uno. Es que la base de Ahora, yo no Danilo es creía, poder. hasta que yo no lo viera, que el compromiso es tan fuerte. ¿Cuántos senadores habían ahí que son leales todo el tiempo a la figura de Leonel Fernández? ¿A dónde? Hoy en esa actividad. ¿Cuánto bien? Hoy habían 3 o 2 o 3 y diputados que son de Danilo, antes de Danilo ser precandidato frente a Leonel. Hay muchos ahora que son senadores de Danilo Medina, pero porque tienen el poder. Pero Wilton Guerrero, Charlie Mariotti está con Reinaldo Paredes, porque Reinaldo Paredes es el presidente del Senado y la mayoría, usted sabe lo que significa ser presidente. Pero hay un grupo de figuras que siempre han sido de Danilo Medina. Mencionate 2 o 3 ahí porque tú... Pero te acabo de mencionar a Cruz, el banquero de Santiago Rodríguez. Ah, es un diputado. No, ese es senador. Senador. Tú no lo conoces, ¿verdad? Porque tú. Senador, pero ese es senador de Santiago senador de Rodríguez. Santiago Rodríguez. También Wilton Guerrero estaba ahí. Habían varios diputados de Pero los que son de Wilton la Guerrero, corriente. Wilton Guerrero Un candidato que para Wilton todo Guerrero el mundo se creía que no iba a tener apoyo de nadie. Como distanciado de Danilo, Wilton Guerrero. Entonces, no está distanciado. Pero mira, déjame decirte algo, mira. Ocurre una situación. Si él no está con relación- distanciado, Danilo debería distanciarlo. Con relación a, Eso sí debe ser. con relación a la eventualidad de que Danilo Medina apoye a Andrés Navarro. Hay 2 situaciones ahí que se pueden dar. Una de ellas es que si Danilo Medina endosa su apoyo a Andrés Navarro y Leonel Fernández y Andrés Navarro van a unas primarias y Leonel le gana esas primarias a Andrés Navarro, se va a ver como una derrota para Danilo Medina. ¿Y lo otro? En caso contrario, se puede dar la situación de que Andrés Navarro le gane una primaria a Leonel Fernández y entonces Leonel Fernández estaría perdiendo unas Convertido primarias en añicos. de un novato. Cuando digo un novato no es por denigrar a Andrés Navarro, me refiero en términos comparativos, porque estamos hablando de un veterano, 3 veces presidente, con un presidente de un partido, miembro del comité político, que se estaría enfrentando a una nueva figura política que no es ni siquiera miembro del comité político, que es un miembro del comité central, lo cual no le quita mérito. Es el poder de Entonces, ese candidato. en caso de que Andrés Navarro, con el apoyo del gobierno, le ganara a Leonel Fernández, entonces haría quedar muy mal a Leonel Fernández. Por lo tanto, puede darse el caso entonces de que si Leonel Fernández visualiza que pudiera perder unas primarias de parte de Andrés Navarro por el poder del Estado detrás de él, si es que fuera así, entonces tal vez decidiera ni siquiera ir
a aspirar a la presidencia para no enfrentarse Aguanta. a que le cuenten los votos. Pero y entonces ustedes creen que verse Andrés perdido. Leonel no se va a retirar, Navarro está haría un solo. frente Ahí aparte. hay 8 precandidatos más. José Luis tiene la palabra desde hace rato. Mira, Lionel tiene 8 partidos asociados ya con él, para si tiene que lanzarse solo hacerlo. Miren, Mendoza es Azuano. El último fin de semana que pasó, no quiero que quede desapercibido, otro tema político mediático. En una entrevista que hacía Carolina Santana para el espacio que produce Edith Febles, entrevistó a Hipólito Mejía. Siempre Hipólito es un entrevistado interesante, tanto por lo que dice y cómo lo dice. Yo diría que Por el estilo que tiene. dentro de los entrevistados políticos dominicanos es probablemente en ese sentido uno de los que siempre genera más expectativa, porque da la impresión siempre de que su, vamos a decir, verticalidad, diciendo las cosas que siente y que recuerda, a veces está por encima hasta de lo que le convendría como político, como candidato, como producto electoral. Así es. Una de esas cosas que probablemente no es conveniente, pienso, ni gananciosa a él como parte política, sobre todo ahora de cara a un 2020, donde intenta volver al poder una vez más, es ha hecho un recordatorio sobre lo que implicó durante su gobierno el apresamiento, yo creo que irregular a todas luces, de Marino Zapete. Decía, y esa parte de la entrevista fue muy notorio, el hecho de que el solo recuerdo de ese hecho saca de Hipólito cierta molestia. Hay una molestia personal clara en el momento en que se le hace referencia, y donde él dice que a los abusadores se le da un trato de abusador, sobre todo al que miente, al que involucra un hijo en una acusación o en otra. Carolina, que es una buena entrevistadora, que fue parte, por cierto, aquí en Z101, estuvo en Voces Propias en esa etapa del espacio, le pregunta, bueno, pero cuando otra persona habló mal de usted o lo difamó, como el caso de Wilton Guerrero, usted fue a los tribunales, usted lo sometió y ganó. Y yo pienso que para el país completo siempre quedó claro quién exageraba, quién mentía y quién tenía la razón en ese caso. Jurídicamente, yo creo que hasta incluso desde el punto de vista de la sociedad fuera de lo jurídico, todo el mundo se inclinaba a darle la razón a Hipólito Mejía. Y entonces dice, ¿por qué usted no hizo lo mismo en ese momento? Ahí estaban los tribunales. No creo que quedara bien el presidente Mejía, con quien siempre hemos tenido un trato. ¿Qué dijo Mejía cuando le preguntaron eso? No, lo justificó. En el entendido decía que a los abusadores se le tiene que dar ese tipo de trato. Y obviamente despotricó otra vez contra la figura de Marino Zapete, una figura periodística. Todavía se odian. No, eso es seguro que hay un tema personal importante, sobre todo porque Marino, que luego en su espacio se refirió a este hecho, una vez más hizo acusaciones que sostiene desde el año 2000 en adelante, desde lo que fue la administración del presidente Mejía, y dice explicó por qué él entiende se dio ese apresamiento, que se dio en horas de la mañana, en condiciones irregulares, insisto, porque a Marino lo van a apresar, lo va a apresar personal del DNI. ¿Tú sabes cómo se le lleva a la sede del DNI. Sí, pero mira, toma en cuenta un asunto. Te voy a decir algo. A mí no me gusta intervenir mucho en asuntos que tienen que ver con colegas periodistas. Ahora, cuando Marino Zapete fueron a su casa, es cierto que fueron en representación, creo que el mismo director del DNI o alguien enviado por el director del DNI. Que es un exceso, por cierto. Sí, fue un exceso, pero vamos al debido proceso. Perdón, sí, también el debido proceso. Se le informó que desde el DNI querían comunicarse con él, querían hablar con él, conversar y no lo con podían él. llamar por teléfono. Entonces, no, pero Incitarlo, pero déjeme terminar. Adelante. Entonces se le dijo si él estaba dispuesto a ir. Entonces él dijo que sí. Entonces le dijeron que por favor que se vaya. Sí, pero vamos a hacer una corrección. Perdón, porque el que inició el comentario soy yo. Pero yo no pero tú me vas a hacer un aclarando. Tú me vas a hacer un aclarando. A las 5:30 él no fueron a pedirle. No fue a las 5:30. Por favor, sí. Fue a las 6 de la mañana. Ay, Dios, qué gran diferencia. Pero déjame hablar. Tipos armados. Que yo no estoy diciendo. No estoy justificando, perdón. No, casi no. No, bueno, está bien, sigue tú con el tema. Gracias. Sigue tú con el tema, porque si yo iba a hacer un relato aquí. Tú lo haces después que yo acabe. Perdón, yo iba a hacer un relato sobre lo que ocurrió ahí. Pero esa y mira que no iba a hablar mal de Marino Zapete, que es mi amigo, que lo conozco desde hace más tiempo que tú. Mira lo que es la vida. Lo Qué que bueno pasa que es tú lo conoces y no somos amigos. Ahora, lo que está mal, está mal. Perdón, es que yo no estoy diciendo que está bien. Iba a hacer un relato de cómo ocurrieron los hechos, pero tú no quieres que yo lo diga. No, tú lo puedes hacer después que yo acabe. Tú no quieres que yo lo diga, yo no lo voy a decir. Pregunto, pero voy a preguntar después de la pausa. Claro. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:29 y antes de irnos a la pausa hablábamos de cómo fue el arresto a raíz de lo que José Luis está diciendo de un colega periodista, Marino Zapete, cuando lo fueron a buscar a las 6 de la mañana, el DNI, gente armada, y le preguntaron si por favor él podía acompañarlo. Si tú quieres. Yo quería preguntar antes de irnos a la Un pausa paseo al parque. si él podía negarse. Imagínate tú. Entonces, yo quiero concluir la idea diciendo que me parece que en pleno año perdóname, 2019... José Luis, si van y le preguntan, Sí. al efecto le preguntaron, ¿usted puede acompañarnos, UCI, metralladora, pistola y el DNI buscándolo? ¿Qué pasaba si él Claro. decía que no? En pleno año 2019... Qué barbaridad. En pleno año Eso 2019... como cuando te asaltan que te encañonan. Por favor. Te dicen, mira, Por dame favor, el reloj. A ver, favor, tú sabes que lo queremos, el reloj, ¿verdad? Sí. Ah, pues ya sí. tú sabes, no, aquí tenemos que hablar. Claro. Eso que está que intentando justificar al hermano aquí. No, perdón. Se parece, perdóname, pero no, te voy a interrumpir terminar, otra vez, te voy a interrumpir, viejo. porque ya yo te dije fuera de Como de costumbre. No, perdón, antes de la pausa yo te dije que ya no iba a decir. Eso se parece al cuento de Macabón. No, pero perdón, no digas que yo estoy intentando justificarlo. Al cuento de Macabón. Porque si tú dices eso, estás diciendo mentira. El cuento de Macabón. Yo no estoy intentando justificarlo. Está Yo iba a bien. hacer el relato Pues no, de entonces. cómo ocurrió. Pues no. Que tú no sabes cómo ocurrió. Está bien, porque pero tú sí, porque tú pero estabas yo ahí. sí sé. No hay Tú problema. sabes, Sí, pero tú sí sabes. Pues entonces dilo Tú sabes cómo más que ocurrió. Marino lo que pasó. Pero di Que es cómo distinto. ocurrió. Tú sabes más que Marino. No es que lo yo no lo pasó. estoy defendiendo ni Entonces, justificando. Bueno, parece que. Ahora, iba a según ser el tú, relato de cómo ocurrió según para que tú, los pero oyentes, parece que sí. para que los oyentes simplemente sepan cómo ocurrió. Sí, pero insólito. Pero que ya tú dos- no quieres, dos ya no vamos a decir profesionales como nada. ustedes estén consumiendo el tiempo al margen ¿Pero qué? de la discusión. Él quiere que picar la ustedes bola, discusión. pasarla y tirarla. Y No, la no, gente no entiende. no. Cuando Yo estaba hablan haciendo dos una al explicación y mismo tú no tiempo. Pero es que Déjame tú, explicar. no, Y tú no no- voy a el que no explicar. deja explicar es tú, Pues viejo. está bien, pues explica. Ah, ok, entonces, gracias. José Luis, ¿qué fue lo que pasó? Dime. Entonces, para mí es insólito que en pleno año 2019, y en un momento donde todo el mundo hace lo posible, desde el gobierno y desde la oposición, de hacer culto a dos cosas. A la cultura de la transparencia, primero. Y es bueno que se sepa que la génesis de ese asunto tiene que ver con unas acusaciones vertidas en ejercicios periodísticos, nunca negadas dentro del mismo ámbito de razones contra razones ni argumentos contra argumentos. A las razones y a los argumentos se lo puso la fuerza. Hipólito Mejía es un líder político que reafirmó su carrera cuando en el año 2012 volvió a ser candidato y estuvo a las puertas, estuvo muy cerca de las escalinatas del Palacio otra vez. La evolución de la historia política dominicana ha querido que en el año 2020 él sea todavía un factor y lo es. Válido por demás. Ahora, siento que esa entrevista le hace muchísimo daño. Ay, por Creo Dios. que tenía muchísimo más valor, más aporte para el Hipólito Mejía hoy candidato. Hablar de esas acusaciones sobre el uso, por ejemplo, de maderas que habían sido, prácticamente se había dado el mandato de recolectar ciertos tipos de maderas que acusaba Marino Zapete en ese momento y todavía mantiene la acusación, fueron usadas en la construcción de una propiedad privada en Jarabacoa, más otros escenarios de la acusación. Valía más vertir razones para oponerse a ello, para poner en duda las acusaciones, que reafirmar que sí que estaba bien actuar de esa manera. Porque el DNI no se aparece a las 6 de la mañana con individuos armados a pedirte por favor. A decirte por favor, venga. Está como el cuento de Macabón de cuando Lili pidió voluntarios para las levas del ejército y Macabón mandó, adivinen esto, mandó los voluntarios y dijo por favor devuélvame la soga. Sí, pero el por favor un ejercicio protocolar. Claro. Para Ahí están que- los voluntarios, devuélvame la Para soga. que no digan que no te pidieron por favor que caminen. Exacto. Ahora, si se niega, ¿tú sabes lo que pasa? Que le dan con el fusil más grande que En momentos que como hay en el estos, grupo. siento. Y además, yo, que- escúchame que te interrumpa. Mira, yo no sé por qué en ese caso Hipólito mantiene mantiene la disposición que hubo para cometer ese hecho. ¿Tú sabes por qué? Porque en todos los casos en el que participó la fuerza del Estado tratando de agredir a quienes se oponían o criticaban alguna situación del presidente Hipólito Mejía, en la mayoría de los espacios donde le hacen referencia, Hipólito inclusive sancionó esa acción, Sí. aunque tuviera... Por ejemplo, el caso del... Pero Hipólito reconoce, por ejemplo, que su reelección fue un No, error. el caso del señor, del Y periodista eso de más por allá. nadie en este país lo reconoce. Oye, de por allá, que hizo una encuesta entre el Diablo e Hipólito y que ganó supuestamente el Diablo, que fueron a buscar los presos también, en las mismas condiciones. Hipólito reconoce que fue un exceso. E inclusive Claro. dijo, por el contrario, nos dimos cuenta que fue peor porque nadie se dio cuenta de eso hasta que no se hizo público. Y no sé por qué él todavía mantiene certifica, mejor dicho, que esa acción estuvo justificada. No sé por qué lo hace. Porque Hipólito es un hombre noble. Bueno, no solo eso, insisto. Hipólito es un De los hombre pocos noble. Hipólito es un hombre, él de los podrá ser pocos abogado, pero políticos no un hombre activos, abusador. activos en la cosa actual que reconoce
errores en su Hipólito camino. Mejía. De lo poco que nunca, vamos a decir, ha tenido el pataleo como preferencia, de lo poco que ha reconocido derrota. Cuando pierde el primero que dice ante la opinión pública, mira, primera vez que en la historia política del país, un expresidente de la República pierde una comisión interna dentro de su partido. Y no lo pasa dice nada. antes que la Junta. Y lo dice No hay antes que división, la- no hubo división. Y no hubo división. Entonces yo quisiera como que Quizás, eso... yo creo que ahí también no solamente primó el deseo de Hipólito de llevarse preso a Marino Zapete, porque ahí también había un equipo de agitadores que trabajaban. Mire, presidente, mire que usted se llevó la madera, que se la llevó para su casa. O sea, alrededor de Hipólito Mejía también trabajaba un Alrededor de los anillo presidentes. de todos los presidentes, Pero un déjame anillo decirte. que se convierte en algún momento en Calía y agitadores. vamos a Y yo ponerlo creo que claro. Marino Zapete quedó entrampado en esa malla que Pero al vamos a final ponerlo terminó claro. siendo mala para él, pero mala para Lo Hipólito. que tú estás diciendo. Muy posiblemente. Hipólito manejó mal esa situación. Sí, fue mal manejado. Yo vi ahora una reproducción por Marino Zapete de las imágenes de ese proceso. Yo no tenía idea ni sabía de eso. Y es contrario a lo que ha sido la práctica de Hipólito. A él lo dicen, lleven a los tres presidentes, a Hipólito, a Leonel y a Danilo, para que den explicaciones sobre la corrupción. Hipólito es el primero que dice, estoy en disposición de la justicia. Y si me encuentran una relación con la corrupción, a mí o a mi familia, autorizo que me expropien todos mis bienes. Es decir, que él tiene una actitud siempre positiva frente a las acusaciones. En ese caso de Marino Zapete, no actuó correctamente. Ahí está. Yo quiero que Esteban ahora cuente su versión porque ahora la gente nos yo- está escribiendo que quieren oír No, qué era no, lo que tú no, ibas a no, contar. yo no voy a dar ninguna versión. Ya José Luis Mendoza dijo algo que sí me adelanto a corregirle. Yo en ningún momento intenté justificar lo que pasó con Manilo Zapete. Lo aceptamos entonces. Eso es lo único. Lo retiramos. Ahora, el relato que iba a Parecía. ser, el relato que iba a ser ya olvídenlo, eso ya total. Las Ahora- personas que vivimos, Ya no tiene aquel importancia. momento sabemos y nos acordamos y sabemos todo lo que ocurrió, pero bueno, total, ya no tiene importancia. Pero lo que usted decía era que el DNI pidió, por favor. No, lo que pasa es que Fueron muy educados. yo estaba haciendo No, relato. que no se lo llevaron y usted a la no me mala. dejó- usted no me dejó terminar. Yo iba a decir Marino no dice eso. todo lo que ocurrió todo lo que ocurrió. Ahora, como usted Pero no me se dejó lo terminar, llevaron a la bueno, mala, ya. ¿sí o no? Eso Ya es lo que yo está quiero bien, ya. saber, si se lo llevaron a la mala. Adelante, pues, adelante, vamos a seguir. Vamos con lo que Bueno, vamos. de esa, José Luis, de esa entrevista lo que más me gustó fue cuando él habló de su gatito. Me parece que esa fue la mejor parte de la Hipólito entrevista. es uno de los políticos Hipólito tiene un gato. que, insisto, más atención concita. Primero de dos formas. Las entrevistas que da. Y a donde llega, yo les reconozco transparente de todito. no, le reconozco unas condiciones de carisma que están fuera de serie. Donde él llega es el centro de atención. Yo he visto a Hipólito. Tiene una Me tocó una simpatía. vez estar en... Señores, cuando todavía tenemos relaciones con Taiwán, ya lo que golpe le dimos a los taiwaneses. Le sacamos la cartera y Fue después le como una dijimos adiós. infidelidad. Yo tuve la última Cuando ya te actividad. estaba tú a punto de firmar, te recibimos Terrible. unos motorcitos. ¿Tuviste esa Yo vaina? tuve la última actividad con Oye, porque Taiwán. devuelvan esos motores. Hipólito, porque fue un tipo sincero, porque Hipólito dijo en campaña, siendo candidato, si yo llego a la presidencia voy a romper relaciones diplomáticas con Taiwán. y Que voy a había establecer sido el relaciones político, diplomáticas déjame con Chile. decirte, O sea, él con lo dijo. mejores relaciones con ese país, Sí, porque con mejores relaciones. tenía, Sí. Hipólito tenía Pero una lo que te digo relación es- directa lo que con... te digo es que tal vez cualquier Especial. gobernante lo iba a hacer y sin embargo él tuvo vamos a decir que la decencia Seguro. de decir que él lo iba a hacer Claro. cuando Que le den llegara. más franco de los políticos. tú es crees- el Entonces, más entonces, ¿qué transparente. resulta? Yo tuve la última actividad que hace la embajada de Todavía Taiwán. miren, Taiwán no se ha recuperado de esa infidelidad No, todavía. eso es terrible, Le eso teníamos es- metida No, porque la mano fue- en el bolsillo y porque fue estábamos sorpresivo. coqueteando Eso con es como el la otro. canción de Mecano, del tipo una que volvió sorpresa. 10 Ah, minutos, se Mario. devolvió Mario, se devolvió 10 Mario. minutos y encontró lo que no quería encontrar. Encontró a la mujer en la esquina. Entonces, ¿qué ocurre? En esa actividad llena de... ¿Cómo es? Ah, sí, claro. Esa es el Cruz de Navajas. Cruz de Navajas. Yo sé que usted de esa época, cuando usted tenía patillas, Francis, cuando usted usaba patillas largas. Si era aspirina, porque Francia nunca te dio moño. Que no. Dámelo a mí que lo conozco. Que no. Aspirina, sí. Francis tenía y una otra melena. vaina. Usted está equivocado, Francis tenía una Pero melena. a ¿A dónde? Francis se le nota. Pero dile que me mire y que me lo diga a mí. Francis fue hippie. Que me cruzaba la calle ese señor. Se dejaba pollina, me cuentan. Francis fue hippie. No, bájale algo, José Luis. Andaba Entonces, una- ¿qué resulta? En esa actividad llena de diplomáticos y había muchos diputados del oficialismo. Señores, el centro de atención, Hipólito Donde Mejía, quiera, Hipólito- haciendo los cuentos Hipólito de tiene la una primera vez que simpatía.
fuera de lo político, porque entonces los políticos pudieran tener... Sí, pero tiene una simpatía en la sociedad dominicana, que eso es un asunto que hay que analizarlo, porque entonces esa simpatía... Nos alegramos que se mantenga con esa simpatía, pero fuera del gobierno. Porque como gobernante... Te digo, está hablando el abogado de oficio del poder. Es duro. Esteban, pero cállate, que me desespere. Esteban, Miren, Hipólito tiene un gato. La mejor parte de la entrevista, él tiene un gato que se llama Feli. Tiene 2 gatos. No, el que yo te digo es un gato chiquito. ¿Cómo oscurito, se llama? Feli. No, es el grandecito, porque el chiquito tiene otro... Y él dice, ¿Será por la caricatura? Él dice en el video, él es medio travieso, pero yo lo controlo, mi gato Feli. Sí, pero él tiene 2 gatos. Tiene uno chiquitico, que se llama Esteban. Eso fue espectacular. El chiquitico que se llama Esteban es el gato más... Tú sabes que tiene un Se problema. llama Feli. Ahora también. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar la ronda de comentarios individuales y el primer comentario es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Retiro lo del gato, el otro gato de Hipólito, es verdad. Solo tiene un gato y se llama Tiene Feli. solo un gato y se llama Feli. Feli el gato. El gato de Hipólito, para que después ahorita no me estén llamando y que me están demandando y vaina. A mí que no me demanden, que yo, no sé, a mí me demandan esta gente que tiene el control de todo. Yo voy y digo, mira, juicio abreviado y póngame lo que usted quiera. Yo no voy a coger lucha yendo 20 veces al tribunal sabiendo que la idea es de todas maneras joder a uno. Hasta que aquí no hay una justicia justa, aquí no. Todo por un gato. Nadie tiene garantía que esté en contra de los sectores de poder. Miren, el buró consular del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha hecho una advertencia la semana pasada a los ciudadanos norteamericanos que desean visitar en calidad de turista a la República Dominicana. Y he escuchado la mayoría de los comentarios de las personas que han hecho análisis sobre el tema. Y hay cosas que yo quería agregar, solamente agregar, para que el director de la Policía Nacional sepa que sobre eso que dijo el Departamento de Estado, específicamente el Buró Consular de ese departamento, de esa institución, no está fuera de la realidad. Yo entiendo que el silencio hubiese sido más recomendable para que no se hiciera un eco tan grande que el tratar de justificar o de responder justificando algunas cosas que han dicho otras autoridades del país sobre el delito en la República Dominicana y la inseguridad en la que vivimos. Porque no es verdad que la respuesta del director de la policía es decir, en forma de pregunta a alguien, que si usted cree que es verdad que aquí hay la inseguridad que dice el Departamento de Estado para que sus ciudadanos no visiten con precaución, porque no le ha dicho que no visiten, es que hay que tener la debida precaución. Y ahorita escuchaba a Yulisa en el horario anterior decir por qué estamos en el nivel número 2. Y ciertamente hay que tener cuidado con eso que acaba de decir el Departamento de Estado. Miren qué es lo que dice. Se recuerda, esa fue la nota, que el portal web estadounidense publicó que los delitos violentos, estamos hablando de atraco, asalto a mano armada, el robo, el asesinato y el asalto sexual son comunes en la República Dominicana. Hoy no son comunes. El robo a mano armada, la violación sexual, que es el asalto sexual, la venta de estupefacientes, de droga, que está en todas las esquinas, y miren los problemas que hemos tenido. Acabamos de hacer un operativo grandísimo en Baní porque se vendía como si fuera en un supermercado. Oye, está mintiendo el Departamento de Estado con eso. No hay respuesta para eso, señor director de la policía. Era preferible quedarse callado. Porque uno mismo que está aquí en el patio y que conoce todas las costumbres y mala costumbre de todos nosotros los ciudadanos, entre nosotros la conocemos todas. No tenemos seguridad y tenemos que estar advirtiéndole a nuestros hijos que se cuiden, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Aquí la mayoría de padres en hogares que son bien formados, el mamá y la papá y el papá no se acuesta hasta que el hijo no llegue de la universidad, cuando esté en la universidad. Porque aquí no hay seguridad por parte. Aquí el que llega a su casa después de las 10 de la noche mirando para arriba y para abajo, creyendo que lo van a asaltar. Y aquí no hay un ciudadano
que no haya sido víctima directa o indirectamente de un asalto de eso. Un dominicano no hay. Bueno, tal vez el director de la policía no. Tal vez los funcionarios que tienen 20 y 30 militares a su disposición, tal vez no. Pero el ciudadano común y de a pie. Todos han sido víctimas de todo esto que hay aquí. Oigan bien, el robo, el asesinato y el uso y el comercio de la droga ilícita, además de un sistema de justicia penal débil, que contribuyen a los altos niveles de criminalidad. Todo eso que dijo el Departamento de Estado es verdad. Y no para los turistas que quieran venir a la República Dominicana, para nosotros también. Aquí la delincuencia le ha ganado la batalla a las autoridades que tienen que velar porque nosotros caminemos por nuestra calle con tranquilidad. Y no lo estamos haciendo. Aquí todo el mundo está viviendo con sobresalto, debido al aumento de la venta y consumo de estupefacientes, debido al asalto a mano armada, robo, y también constantemente ustedes ven los delitos de asaltos sexuales. Y no es verdad. Y la negación de justicia para el infeliz, cuando pide que se le haga justicia por un hecho que le afectó, si tú no tienes alguna vinculación a los sectores de poder, le hacen justicia. ¿Ustedes no vieron el video de un ex ministro de Obras Públicas exhibiendo una botella que cuesta $10,000 y está acusado de cuánto delito ustedes se puedan imaginar y anda en la calle y el que se robó la 9 chinola está en la Victoria? Porque es un infeliz. Entonces, aquí no hay excusa para no aceptar esa crítica del Departamento de Estado. Una advertencia a sus ciudadanos, como debemos hacerla nosotros que quieren ir a viajar a El Salvador, a Honduras, que no lo hacemos. Y no solamente lo han hecho para la República Dominicana, lo han hecho para todos los países donde la delincuencia le ha ganado la batalla a las autoridades, como aquí. Aunque querramos simular, en la República Dominicana hay una debilidad tan fuerte en materia de seguridad que usted puede hacer una encuesta ahora mismo y el 90% le dice que estamos viviendo en un país inseguro. No importa la inversión que se está haciendo en materia de seguridad. Entonces yo creo que esa crítica es para que entiendan las autoridades que hay gente que se preocupa por lo que puedan venir aquí, que nos puede afectar económicamente, porque el turismo es una fuente fundamental de recaudación y de movimiento económico para el país. Y hoy están reconociendo que aquí no se puede venir, pero no se puede vivir lo que estamos aquí. Entonces usted quiere que no le digan nada a los que vienen aquí, que anden con cadena, que anden por la calle como que no lo va a pasar, que entren a todos esos barrios donde la droga ha carcomido a la juventud y ha carcomido esos sectores porque no hay seguridad en este país. Y las autoridades complotando en combinación con ellos, cobrando peajes y de todo. ¿Qué seguridad hay aquí? No, aquí no se puede venir. Aquel que viene tal vez porque le gusta o se ha enamorado de los encantos del país, pero no hay más nada. Si yo no fuera dominicano, con todo lo que yo veo en los medios de comunicación, en esos canales internacionales, yo no viniera aquí si no me designan autoridades privadas para que caminen conmigo. Bueno, hay que decir un breve paréntesis de que vienen, porque este país... Lógicamente, a pesar de todo. Lo que ocurre que vienen, quizás para sintonizarlo con tu relato, yo pienso que quizás hay matices. Las cosas tampoco es que tú no es que apiándote del avión te van a desaparecer, pero sí podríamos pedir, y yo siempre lo he dicho, que el turista que viene, en su inmensa mayoría, viene en el todo incluido del resort. Y se queda en Punta Cana y no sale de ahí. Donde entre playa, piscina y habitación hace su mundo. Sí. A mí me encantaría que pudiera ser así fuera del todo incluido, pero ¿qué ocurre? Ahí es donde decimos, la mejor certeza de seguridad para el turista es la certeza de seguridad para el nativo. Que no ande en la calle. Si el nativo está seguro, el turista lo estará. Sí, pero... y ahí yo creo que me apunto contigo, pero tampoco podemos decir que somos un escenario donde el turista necesariamente viene a estar rodeado de amenazas. La pregunta es... Pienso que tampoco... La forma de preservarlo, no relacionándolo con la gente. Una noticia. Andrés L. Mateo, un comentarista de aquí, acaba de llamarme para decirme que tiene 42 minutos parado en la Máximo Gómez con 27 del inmenso tapón, que es una cuestión de desesperación que hay ahí. Bueno, ahí y hay que una lo diga situación. para que la policía por lo menos sepa eso y trate de ayudar
ese angustioso paso que tiene parado ahí a todo el transporte. Al regreso de la pausa vamos a decir cuál fue el incidente que sucedió en la 27 de febrero con Máximo Gómez. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, momento de los comentarios de todo el equipo y ahora toca el turno a Esteban Delgado. Gracias, amable. Antes de tu turno, decirte a José Luis. Tú eres el que me ha hablado hoy. Sí, sí. Pero Primero es que el colectivo tú lo hiciste en pero forma perdóname, te comunitaria. estoy pidiendo perdón. No, está bien. ¿no? Él te está pidiendo permiso. Pero discúlpame. y te Yo estoy sé, pidiendo yo permiso. cedo mi espacio. Oye, él está tan educado como la gente del DNI ese día que tú dices. Sí. Que si tú me dices que no me cedes el espacio, Va a seguir. que te estoy pidiendo disculpas y que me dé un espacio. Si tú no me das el espacio, tú sabes que... No. Ya lleva 1 minuto y medio. Mira, no, perdóname. Solamente para concluir con lo que José Luis ahorita cuando hizo uso de la palabra y le aportó al comentario. Mira, lo que pasa no es que yo debo en el análisis dar la impresión de que aquí tú te montas del avión y yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo no estoy diciendo que el turista que llega aquí desde que se desmonta del avión, José Luis, porque tú lo acabas de decir, lo trancan en un resort. Exacto. Lo van a hacer, Para que no sufra los riesgos del nativo. Exactamente. Lo que estoy diciendo es que no había respuesta porque todo lo que dijo el Departamento de Estado Es verdad. es verdad, porque lo decimos entre nosotros aquí en el patio y lo El sabemos. que lo niegue sabe que tiene que demitirlo con números. Con números y datos. hechos. Y él habló de que aquí disminuye la criminalidad frente a Honduras. No, en Honduras sube 3 veces. No, y que nuestro pero- problema no es Honduras. pero- Mi problema no es Honduras. Claro, no, y aunque en El problema Honduras... es República Y si Dominicana. ese es el parámetro que están utilizando Muy mal para vamos. Muy comparar mal. el nivel de seguridad, entonces tenemos que preocuparnos. Porque en Honduras aumenta la delincuencia cada año un 25%. Claro. Para que te aumenta un 10%, pero te aumenta. Él mencionó, pero vamos. Señores, en tengo que Honduras los reconocer- empresarios tienen que hacer barrio aparte para mudarse toditos Pero juntos claro. y manipular, controlar ellos la seguridad. No puede ser que la No, y los comparación niveles que sea tiene el esa. Departamento de Estado para de Honduras es el mismo 2 también. Pero la semana pasada, Esteban. incluso el viernes pasado, yo hice referencia a eso, precisamente, hacía referencia de que tiene toda la razón Estados Unidos al hacer su comentario, y que sin embargo no se trata, eso tampoco implica una amenaza para ni siquiera para el turismo, porque como quiera que sea el turismo, precisamente desde Estados Unidos está creciendo. Ahora, como quiera, yo reconozco que el jefe de la policía, el director de la policía fue bastante decente en su respuesta, aunque hizo referencia a varios países. Incluso utilizó una frase una frase que es bien conocida, donde hacía referencia a que, aunque no comparto su opinión, o aunque no estoy de acuerdo con lo que opinas, defendería o pondría mi vida para defender tu derecho a opinar. O sea, en el sentido, quiso ser respetuoso con la embajada, en el sentido de que si el Departamento de Estado considera eso, pues no está de acuerdo, pero por lo menos lo respeta. O sea, creo que fue bastante comedido en su respuesta, no como ocurría en el pasado, que hablaban de que eso es una injerencia, de que eso no es así. Sin embargo, él fue más comedido. Pero claro, defendió su gestión, defendió lo que está haciendo para reducir la delincuencia. Ahora, con relación al comentario que quiero hacer, quiero enfocarlo es en una situación que se da en la República Dominicana, y es y voy a tomar como parámetro, como punto de partida la decisión reciente del Ministerio de Hacienda de establecer facilidades para la legalización de bancas de lotería, de apuestas en la República Dominicana, y hasta reducir las restricciones en cuanto a la ubicación. Y hago esa referencia porque precisamente esa decisión del Ministerio de Hacienda va acorde con un artículo de la Ley de Presupuesto de este año, que por lo tanto es un artículo que está aprobado por ley en el Congreso Nacional, que establece que durante el ejercicio presupuestario de 2019 se dispone el levantamiento de la prohibición de la instalación de nuevas bancas de lotería, previsto en el artículo 8 de la ley, para aumentar los ingresos tributarios y así también destinar mayores recursos a educación a través de la ley 139.11, que es una ley que establece que los recursos que se recaudan por bancas, por operaciones de bancas de lotería van en parte al Ministerio de Educación. Dice que los propietarios de las bancas de lotería deberán regularizar el registro de las mismas ante la autoridad competente, pagando una tasa correspondiente que va de 200,000 pesos para los que legalicen sus bancas instaladas en cualquier sitio durante el primer cuatrimestre del 2019,
250,000 pesos para los que legalicen sus bancas durante el segundo cuatrimestre del 2019 y 300,000 pesos para que legalicen sus bancas en el tercer trimestre del año 2019. Dice que vencido ese plazo, entonces previsto en el artículo al que hacemos referencia, entonces a partir del año 2020 toda operación de bancas de lotería que estén ilegal serán consideradas como una violación a la ley que tiene que ver con evasión de impuestos. Entonces, ¿por qué hago esa referencia? Hago esa referencia porque nosotros aquí en República Dominicana tenemos por costumbre luego alarmarnos cuando vemos que las instituciones del Estado toman medidas que van precisamente en violación de lo que pensamos que son leyes que están vigentes. Y nos hemos descuidado, y cuando digo nos hemos descuidado me refiero principalmente a los hacedores de opinión pública, a los analistas en sus reclamos y por supuesto a los legisladores principalmente de la oposición, porque el gobierno tiene los legisladores del partido oficial pues una especie de endoso de todo lo que somete. En esa misma ley de presupuesto vigente este año y vigente y que se establece en todos los años, se establece un artículo donde dice siempre, todos los años, que se autoriza al Poder Ejecutivo a ajustar en un monto inferior en la presente ley los porcentajes de sus respectivas leyes que especifican para distintos fines, los cuales aplicarán a las siguientes instituciones. Y se refiere entonces a la Junta Central Electoral, que en la ley que la crea establece un presupuesto con base en un mínimo de ingresos del Estado y sin embargo eso no se cumple, al Congreso Nacional, a la Procuraduría General de la República, a la Cámara de Cuentas, Universidad Autónoma de Santo Domingo, los ayuntamientos del país que de acuerdo con su ley original les corresponde un 10% de los ingresos tributarios, generalmente lo que reciben es un 3%, y eso es por este artículo precisamente. El Ministerio de la Juventud, así como el CONANI, Consejo Nacional de la Niñez, la Dirección General de Aduana, la Dirección de Impuestos Internos y otras instituciones, hasta la Presidencia de la República. Repite el artículo, hermano. Es un artículo que siempre se incluye en todos los presupuestos de todos los años. Se autoriza al Poder Ejecutivo a ajustar en un monto inferior a la presente ley los porcentajes que sus respectivas leyes especializan para distintos fines, los cuales se aplican en las siguientes instituciones, y menciona las instituciones. Pero otra cosa también ocurre o algo similar también ocurre con el Banco Central, que todos los años el gobierno establece una reducción de lo que le corresponde por la ley de recapitalización, pero eso lo incluye precisamente en la ley de presupuesto del año en cuestión. Pero significa que no es verdad que entonces están violando la ley cuando ellos dejan de darle. Cuando dejan de darle, no es verdad que están dejando de violar la ley. ¿Por qué? Porque lo establecen por ley. Ahora lo establecen por ley o se establece por ley mediante una legislación que tiene una vigencia de un año. Entonces, ¿qué hace el Poder Ejecutivo todos los años? Que incluye en el presupuesto de ingresos y ley de gasto público, en el presupuesto general de la nación, incluye esos artículos para hacer valer legalmente cualquier tipo de decisión en torno a la reducción de las partidas presupuestarias, en este caso las instituciones que le corresponde más presupuesto, o en el caso de las bancas de lotería. Señores, el presupuesto de este año establece una amnistía a las bancas de lotería. El presupuesto de este año establece que las bancas de lotería, que están, todas las que están ilegal, tienen derecho a legalizarse sin la necesidad de discriminar en términos de dónde están ubicadas ni nada. Todo el que tiene una banca de lotería en este momento instalada en cualquier parte del país, de acuerdo con esta ley, que es una ley con una vigencia de apenas un año, puede de aquí al 31 de diciembre de 2019 perfectamente ir a la Dirección de Impuestos Internos y decir, mira, yo tengo una banca ilegal, yo quiero regularizarla, o al Ministerio de Hacienda, perdón, tengo una banca ilegal, quiero legalizarla, tengo que pagar 200,000 pesos, mire esos 200,000 pesos ahí, y ya automáticamente esa banca está legal. Ahora, ¿eso es por una disposición del Ministerio de Hacienda? No. Es por una disposición legal que aprobaron nuestros legisladores en el artículo 21 de la Ley de Presupuesto General de este año. Entonces, durante este año, todo el que tenga bancas ilegales y el que quiera instalar bancas ilegales en cualquier sitio puede hacerlo perfectamente y no le va a pasar nada. Solo que antes del 31 de diciembre de este año tienen que ir a hacer una filita y llevar. Los que quieran hacerlo ahora en el primer cuatrimestre pagan nada más 200,000 pesos. Los que deseen hacerlo a mediados de año pagan entonces 250,000 pesos. Y los que quieran hacerlo a final de año sin ningún tipo de acoso, porque tampoco van a ir a cerrarle su banca actualmente,
pueden el 31 de diciembre del año 2019 ir y pagar 300 mil pesos. Ya automáticamente tu banca está legal. No solo legal durante el año en cuestión, que es el 2019, sino a partir de los años por venir, independientemente de donde tú la tengas instalada. Pero eso es otra práctica que ocurre, por ejemplo, con los financiamientos. Entonces, cuando sale en el periódico, el Congreso, Senado aprueba qué sé yo cuántos miles de millones de pesos en bonos de endeudamiento. Entonces salimos nosotros ruborizados a criticar que cómo que el gobierno está endeudándonos tanto y cómo que el gobierno está endeudándonos tanto, cuando vimos que en el presupuesto general del Estado el gobierno incluyó ese nivel de endeudamiento, quizá un nivel mucho mayor, y el Congreso lo aprobó y se convirtió entonces en una ley. Luego, lo otro que hace Hacienda de enviar el proyecto de financiamiento o de hacer la emisión de bono correspondiente, porque tiene un poder, no un poder del Poder Ejecutivo, un poder del Congreso Nacional, un poder legal, donde se dice, se autoriza al Ministerio de Hacienda a emitir toda clase de deuda por concepto. Sí, es un préstamo. Pero lo que te digo es que nosotros asumimos entonces posiciones de crítica. Lo hacemos previamente, pero no lo hacemos con el esfuerzo que deberíamos hacerlo para evitar que el gobierno lo incluya. Por ejemplo, aquí se hizo un esfuerzo importante, que incluso lo hicimos hasta nosotros aquí en este mismo escenario, de sugerirle al gobierno que sacara del proyecto de presupuesto general del Estado el artículo donde establecía que el gobierno podía, durante este año, disponer de la venta de cualquier activo de empresas de su propiedad por hasta un monto equivalente al 10% del endeudamiento del sector público no financiero, solamente con el endoso del Congreso a través de un solo artículo, sin ningún tipo de procedimiento. Entonces, no, pero espérate bien. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hicimos nosotros desde aquí? Y claro que lo hicieron muchos hacedores de opinión pública, también muchos expertos, y hasta la propia oposición se pronunció, y qué bueno. ¿Qué hicieron? Que dijeron que el Congreso no puede aprobarle al gobierno una autorización para que venda acciones en empresas del Estado por hasta 3.200 millones de dólares. Pero iba a ser legal si se aprobara el artículo. Por suerte se sacó. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Porque con todos estos articulados que autorizan al gobierno a violar leyes orgánicas, autorizan al gobierno a aprobar leyes orgánicas durante un periodo de 12 meses. Pero yo tengo una pregunta. Porque tú sabes bien que independientemente de que la ley autorizara a enajenar ese 5%. 10%. Al 10%. Aunque la aprueben la ley, tú sabes bien que eso es inconstitucional. La Constitución, que está por encima de toda la ley, no puede ser violentada por una norma inferior. Ahora bien, la Constitución es que me dice a mí, le dice a los dominicanos, quién es que tiene la calidad, la facultad para elaborar un presupuesto. Y teniendo el Poder Ejecutivo, los poderes establecidos en la Constitución, para elaborar un presupuesto como le da la gana y seguir endeudándonos como le da la gana. ¿Cómo tú evitas que lo haga? No. Porque lo está haciendo legal, porque la Constitución y la ley se lo permiten. No. Lo está haciendo legal porque el Congreso solo aprueba. No, lo hacen porque quieren hacerlo. No, lo hacen porque el Congreso lo aprueba, porque si el Congreso no lo aprueba no puede ser legal. ¿Y de qué Congreso? Entonces, finalmente el Poder Ejecutivo sacó del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación de este año el artículo que establecía esa enajenación de los activos del Estado por el equivalente al 10% de la deuda del sector público no financiero. No porque fuera constitucional o inconstitucional, porque como quiera se iba a aprobar, y efectivamente lo iban a aprobar, sino porque vimos ahí a legisladores de la oposición, a dirigentes políticos de la oposición, incluso a dirigentes políticos del propio gobierno, incluso a personas y hacedores políticos que defendemos en determinados momentos las políticas que ejecuta el gobierno. Decir que eso era un error y que no podía llegar hasta tanto el gobierno, hasta tal nivel que el Congreso le permitiera que dispusiera de la venta de los activos del Estado con solamente ampararse en un artículo que estaría incluido en una ley con una vigencia de 12 meses. Mi exhortación final es al hecho de que las autoridades, pero también aparte de las autoridades, los opositores, la sociedad que observa el comportamiento del gobierno, tienen que ser más enfática y más cuidadosa y más crítica y poner más atención al proyecto de ley de presupuesto general de la Nación de cada año. Porque en ese presupuesto, con una vigencia de apenas 12 meses, se establecen diversos artículos legales que le permiten al Poder Ejecutivo, no a este, sino a cualquier gobierno de cualquier época, porque es una costumbre de hace tiempo, disponer la violación, o no la violación, sino los cambios de legislaciones, incluso leyes orgánicas,
que requieren para los fines la aprobación de esas 2/3 partes del Congreso o de los votos del Congreso, que se pueden modificar perfectamente durante un año a través de una ley que no es orgánica, como es la ley del presupuesto general de la nación, y que entonces eso le da luz verde al gobierno de turno para hacer cualquier tipo de acción que pudiera ser perjudicial. Hoy día tenemos una amnistía y una legalización de todas las bancas de lotería que están establecidas en el país, porque el Congreso lo aprobó en la ley de presupuesto general de la nación. No es una disposición administrativa, es una disposición legal aprobada por ese Congreso, donde aunque son minoría, también hay legisladores de la oposición. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:11, estamos en la ronda de comentarios individuales y es momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. ¿Es así? Bien. ¿O me confundí? Es así, es así. Es así. Miren, Es así, hombre. José Luis está aquí. hoy la gente está, No, pero eso no tiene que ver. como siempre en estos espacios, la gente está concentrada siempre en algún tema local o de actualidad. Yo quiero compartir hoy, porque lo encuentro demasiado significativo y trascendente, un envío que recibí de un amigo mío que yo creo que es un elemento para hacernos pensar. Miren, la tierra en miniatura, un trabajo de trascendencia al que yo quiero comentar. Si pudiésemos reducir la población de la tierra y a una pequeña aldea de exactamente 100 personas, habría 57 asiáticos, 21 europeos, 8 africanos, 4 americanos solamente en el mundo, que te dice lo pequeños que somos, 52 mujeres y 48 hombres. 70 no serían blancos y solo 30 serían blancos. 70 no cristianos y 30 cristianos. 89 heterosexuales y 11 homosexuales. 6 personas poseerían 59% de toda la riqueza. Sí, solamente 2 norteamericanos de las 100 personas, 80 vivirían fuera de este continente. 70 no sabrían leer y 50 sufrirían de desnutrición. Una persona estaría a punto de morir y un bebé estaría a punto de nacer. Solo una, sí, solo una tendría educación universitaria. Cuando uno ve este tipo de información, entiende entonces la disparidad social que el desarrollo que impera en el mundo produce. Creo que es una magnífica información reducida a unos números que uno puede entenderlo mejor que en los porcientos abstractos que se hacen. El hecho de que esta es una sociedad donde se propicia el crecimiento para que se concentre en manos de los que dirigen y que el resto de la población, aunque vive en una sociedad que dice que crece, está aplastada por la ignorancia, por la falta de salud, por la poca oportunidad de trabajo y por la mala alimentación. Eso no es una cosa cualquiera. Ya nos hemos acostumbrado a eso y ahora con la propaganda de que la economía crece, quiere taparse el hecho de que lo que crece es la concentración de la economía en cada vez menos manos y que al revés, aunque hay un crecimiento de valor de la economía, hay una expansión de la pobreza y de la falta de horizonte en la abrumadora mayoría de la población. Ahora, en el año preelectoral y camino de la organización de una fórmula que desconoce la esencia de los partidos para privilegiar el espacio comercial de usted buscar, si tiene medios, quien suscriba y además respalde sus candidatos, porque al ser abierto, tú no le pides a nadie que pase por una formación, que haga ningún compromiso, que se atenga a nada. Lo que le están pidiendo es, preséntate como nuestro y sigue nuestras instrucciones. Eso no es propiamente un partido, es una forma de organizar el predominio de los recursos y además
la canalización de las aspiraciones de la gente por ser parte de la política y no por ganarse un puesto en la política representando los intereses de la gente. Hay una alteración de la política, hay una forma clara. ¿Es solo un escenario para usted tener acceso al poder? ¿Es solo un escenario para usted usar recursos y hasta ganarse su cargo? ¿Es un escenario para usted hasta pagar la parte de la masa que le siga? Y la política es al revés, un servicio donde un candidato en una localidad, la más pequeña, uno que quiera ir a un ayuntamiento y que hoy lo consigue por la relación que tiene con los jefes de ahí o porque tiene medios para crear expectativas o comprar, un hombre que aspire a la dirección del gobierno municipal debía tener una idea. ¿Cuáles son los problemas de tu municipio? ¿Qué es lo que tú propones para que se mejoren? ¿Cómo tú te vinculas con la gente para ayudarla a que coordinada hagan valer sus reclamos a nivel de una provincia o de un sector social? Tú quieres ser del Frente de Salud porque es grande y es buscando aliados para que tú llegues y tú no tienes una visión para saber cuáles son los problemas de la salud de la República Dominicana. ¿Qué tú debes hacer para ayudar a que esos problemas reúnan a la gente y a todos los sectores interesados en superarla y puedan actuar haciendo reclamos y que tú te ganes la confianza porque ellos ven que tú estás a su servicio, no porque tú lo quieres estafar? Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con cualquier área de la sociedad o con cualquier territorio, que la política debía ser el canal para tratar de que cada sector establezca sus problemas, organice o se plantee la forma de coordinar a la gente interesada para que se luche por ello. Y tú te ganas entonces la confianza de que tú puedes representarlo en la política. Transformar la política para que deje de ser la vergüenza que es hoy en el ejercicio del poder y en la esencia de la oposición que predomina aquí, debe ser la preocupación fundamental de la gente que quiere servir y no usar un discurso demagógico y mentiroso para usar todos los recursos de la prostitución de la política, que es entenderse, que comprar, que negociar para lograr ser parte de lo que mandan. Este mundo al que yo me he referido tiene una situación tan grave como esa que hemos planteado, reduciendo la población a un 100 para que en vez de por ciento la gente valore lo que representa. Un crecimiento y una expansión de las necesidades sin solución, mientras crece la riqueza de lo producido en cada vez menos manos. Aquí también está pasando eso. ¿Y por qué? Porque no hay justicia. El poder se ha manejado como una forma de enriquecimiento de los que lo controlan. Tienen todas las formas efectivas para decirle, por ejemplo, yo lo vi, lo que me han dicho de un proyecto de construcción y el jefe que tenía que tratarse con ellos hace 7 años le dijo, dóblale el presupuesto para que entonces hablemos. Es con esa visión de usar las obras públicas como un recurso de enriquecimiento donde los que la autorizan han hecho una inmensa acumulación y han legitimado la prostitución que impera en el ejercicio gubernamental y en la sociedad, porque hay un vínculo de complicidad. Un empresario quiere ganarse con el gobierno la consideración que le permita con la mayor tranquilidad aprovechar su situación. Y en la lealtad que tiene en la sumisión frente al poder está la garantía de su eficiencia cuando lo lleva a los libros por los resultados. Entonces, hace falta que a la gente que le preocupa de verdad el país, sobre todo a los jóvenes y en especial a las mujeres que nada más se preocupan por su cuota, que yo no he oído a ninguna de ellas diciendo cuáles son los problemas de las mujeres, que no he oído absolutamente a ninguna de las que se presentan como jefa de las mujeres yendo a tratar de conectarse con la realidad
de todas las dificultades que tienen que ver con las mujeres. No he visto a ninguna ganándose la confianza de que ella representa los reclamos y las demandas de las mujeres. No, quieren aprovecharse de una visión que son la cuota para organizar cómo aceptar su reparto. Hay pues una degradación de la política, una separación de la política del servicio, y desde ese punto de vista hay que crear conciencia de que no es un problema cualquiera de decir es la oposición, este gobierno. En el fondo la política está prostituida y permite que si tú estás en la oposición, tú aprovechas lo que te conviene, pero estás pensando hacer lo mismo que tú estás criticando. Yo soy un hombre comprometido con la política y desde mi propia vigencia creo que hace falta una renovación espiritual en este país. Lo he dicho en un texto que escribí hace años. Esto hay que refundarlo, hay que refundar el Estado, hay que rehacerlo. Esto no tiene arreglo con remiendos que justifiquen la permanencia de lo que se aprovechan del poder, de lo que ven la política como el más seguro de los negocios. Cuando recurrí a ese envío de que viéramos el universo reducido, toda la población en 100, para que viésemos cómo en que estamos, es porque creo que eso permite que podamos comprender lo que hay en este país. Ahora yo les digo a los que creen que no hay que hacerle caso a esa mierda que está diciendo Fafa y que eso es pendejada. Mire, la gente a pesar de todo va creando conciencia. Gracias a la democratización de la tecnología y de la comunicación, cada quien sabe en un número mayor que ayer cuáles son sus derechos y cómo puede reclamarlo y cómo no puede aceptar que en nombre suyo o de sus derechos los que mandan estén haciendo ese derroche impresionante de bienestar, de riquezas y usted de esperanza frustrada y de necesidades. Cada vez hay más gente creyendo eso e incluso las propias instituciones del Estado. Yo no he dejado de decir que las Fuerzas Armadas y la Policía son dos instituciones fundamentales, una para defender y ser la garantía de una seguridad y la otra de la defensa de la independencia y la soberanía del Estado. Pero ustedes saben lo que ocurre, que esas dos instituciones están formadas con la idea de la Guerra Fría y todavía con la herencia trujillista. Yo me espanté cuando vi la información. Aquí llegó una unidad norteamericana de militar a entrenar en la lucha antiterrorista a los guardias después que Cuba denunció que Estados Unidos estaba usando este país para acumular y transferir tropas y aquí se les desmintió y ahora te dicen, no, ellos lo que están es entrenando a los otros. No es posible que también usen a las Fuerzas Armadas con esa noción de utilidad, sin respetar la dignidad institucional de la gente que tiene la inmensa responsabilidad de la seguridad o de la independencia del país. Todo esto yo lo converso hoy porque hay que ir más allá del detalle de una noticia, del detalle de una denuncia, de lo que pasa en una comunidad un día, que es lo que ha estado pasando aquí. Lo digo para que académicos, políticos y gente con sensibilidad piensen en el desafío que representa enfrentarnos a una política podrida, corrompida, en un gobierno que es un maestro aprovechándola. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:26, momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, a nuestros compañeros. Yo voy a darle cierto matiz de continuidad, aparte de las observaciones que siempre hace Rafael Fafa Tavera sobre el rol, sobre todo de la política en nuestros tiempos. Pero voy a partir esa observación desde unas declaraciones siempre llamativas, siempre curiosas, y yo diría que hasta cierto punto... Yo no sé a veces qué tratan de motivar los políticos dominicanos. No sé si apelan al olvido, si apelan, como ha dicho alguien, a que a veces algunos jóvenes que no han participado en los anteriores procesos olvidan muy rápido o no estudian la historia reciente. Temístocles Montaz hace una observación seguida de una pregunta. Dice, si se está generando riqueza... Qué cándido, ¿eh?
si se está generando riqueza partiendo de ese hecho, y yo pienso y yo soy de los que acepta, me ha tocado incluso a veces discutirlo, incluso dentro de un ámbito crítico hacia el gobierno, de un ámbito incluso oposicionista, ¿por qué no decirlo? Se puede perfectamente entender que se ha generado riqueza. Yo siempre he dicho que aquí se genera riqueza a pesar de cómo está diseñado el organigrama, de los incentivos, de las legislaciones y sobre todo del amplio espectro fiscalizador que tiene un Estado como el nuestro. Si se da eso como un hecho, y yo lo acepto como un hecho, pregunta Temo, con la candidez típica de los políticos en campaña, ¿por qué a los de abajo no le llega? Eso pregunta un político que no es un advenedizo, No, pero también dice que no es un novato. Pero también dice que la riqueza se está quedando en la mano de dos o tres. Él da la respuesta. Temístocles Montaz no es un recién llegado al escenario político, no es un improvisado, es un amplio conocedor de la enorme estructura que llamamos Estado en la República Dominicana. Es difícil, José Luis, elaborar un discurso. No, pero te voy a agregar. Es difícil elaborar un discurso para tratar de convencer un electorado cuando tú sabes bien que lo que tú argumentas dentro de ese discurso no es más que propaganda. Porque tú eres parte de todo lo que tú estás Y te voy a agregar, criticando. y disculpa que te interrumpa, José Luis, brevemente. Más Temístocles Montaz, porque el problema es que Temístocles Montaz ¿Qué puestos ha ocupado? era secretario técnico y ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Exacto. donde se hacían los estudios que establecían precisamente los índices de Y la reducción de la política pobreza que están en el futuro. y de la mejoría y de la estrechez de la desigualdad social. O sea, él predicaba totalmente lo contrario para justificar el hecho de que ciertamente el crecimiento se reflejaba de una forma u otra en la mejoría de calidad de vida de la gente, porque los estudios y los análisis sobre los niveles de pobreza se hacen precisamente en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de donde él se hizo experto. Dice, O sea, era que menos le luce. dice don Temístocles en esa Una información. confirmación de la creación de la política. Dice Temístocles en esa confirmación. Toda esta información está en el portal z101digital.com, por cierto. Pueden leerlo in extenso y llegar a sus conclusiones. Temístocles, que siempre habla en un lenguaje muy técnico. Yo le confiero a él haberse convertido siempre dentro de los políticos dominicanos uno de sus técnicos más exitosos, en el sentido de que normalmente a Temístocles se le ve poco hablar de politiquería, y eso es bueno. Sí. Él es un técnico. Yo le concedo siempre, no tengo problemas en ese sentido, el hecho de haber abordado siempre la política, tanto en condición de funcionario como fuera del funcionariado. Habla con claridad. Sí. Hablando desde los Sí. puntos de vista técnicos esencialmente. Ahora, mi problema es entonces, cuando incluso los tecnócratas, y él es uno dentro de la estructura gubernamental y partidaria de la República Dominicana, habla de que es inconcebible después de 12 años él participando en materia económica, que esta economía crezca un 7%, y él dice que un 60% de los dominicanos viven en la precariedad. Pues mire, don Temo, es bastante concebible, ¿no cree usted? Yo probablemente no sepa tanto economía como usted. Yo creo que usted es más keynesiano. A mí no me gustan las ideas de Keynes. Yo me inscribo más en las ideas económicas austríacas. Me gusta más la visión de von Mises y de Hayek. Él no es ningún keynesiano. Keynes Keynes no hacía cuentos ni demagogia. Era una visión teórica que tenía. Pero era Y estos no tienen teoría. Era monetarista como todos estos tipos. Le gusta darle a la maquinita de crear billetes. Y con eso resolver, más allá del costo que tenga. Creo que es más concebible de lo que usted se imagina, don Temo. Y le paso a describir en voz de un neófito, de un desconocedor de la política profunda, como lo es usted, y de las altas finanzas. Yo solo soy un ciudadano que tiene acceso privilegiado al micrófono. Ahora, dentro de lo poquito que sabemos, la idea de los salarios a la que usted hace referencia en esas declaraciones es bastante interesante. Por ejemplo, es mucho lo que se habla, y es bastante fácil escucharlo de un político en campaña, la importancia que tiene el hecho de que los salarios suban con respecto al tema del poder adquisitivo. Ahora bien, usted habla de reducir algún costo para que el empresariado, sobre todo mediano y pequeño, que es al que más, por cierto, le puede costar en resultados negativos, si los márgenes de beneficio no crecen o los costos no se reducen, que es parte de lo mismo. Usted sabe lo que le puede costar a una empresa de 4 o 5 empleados que alguien diga por mandato de ley, que es un mandato casi divino en países como los nuestros, que se incrementen los salarios. Aquí no se ha llegado a un acuerdo hace muchísimo tiempo para el incremento de los salarios. Todo el mundo sabe por qué. Porque una gran parte de nuestro tejido
productivo no tiene acceso a los privilegios que solamente se le conceden a la parte encumbrada del capitalismo dominicano, que es la que tiene acceso al kilovatio barato, al gasoil barato, a las exenciones impositivas que se dan en las aduanas. Yo soy de los que dice, y lo digo valientemente, porque aquí ese es un tema tabú para el político dominicano, que para que esas condiciones dejen de ser privilegio, deben ser ampliadas a todo el espectro productivo. Cada vez que aquí se habla de un sector productivo importante para la economía como el turismo zona franca, ¿qué es lo primero que se defiende? Sus condiciones de exención y de privilegio impositivo. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo soy de los que dice que no es que desaparezcan, no, es que las extendamos a todo el que produce. Vamos a hacerlo y vamos a ver si en ese sentido, entonces, no es más fácil hablar entonces de un incremento salarial. No, se quiere hablar del incremento salarial desde el punto de vista de que primero, todo dominicano aspira a un puesto en el Estado y desde allí es muchísimo más fácil decir por ley que los salarios suban. Como el Estado no genera riqueza, sino que maneja la que otros producen y es muy fácil hacer cambios fiscales desde el punto de vista de que solamente se incremente o los porcentajes que ya fiscalizamos, que por cierto acabamos de atravesar un atentado contra las libertades de acceso a las tecnologías de la información cuando se intenta incrementar la tasa impositiva de los aparatos celulares, de los teléfonos móviles. Ese es un ejemplo perfecto. O es un efecto cuando se amplía la base, que es lo que aquí se ha hecho de manera mira si es un discurso acostumbrada. Mira que lo que pasa y todo lo que dice no tiene desperdicio. Pero mira, yo decía aquí, construir un discurso que no se note demagogo, cuando todo el mundo sabe cuál era la posición anterior, antes de él tener los conflictos que tenía judicial. Mira, en el 2011, ministro de Economía niega el aumento de la pobreza y ha sido por el gobierno presente, porque ha hecho lo posible para tratar de reducir la brecha. Ahora la admite. Pero espérate. Dice aquí, Temito Clemontaz, en el año 17 de septiembre del 2015, clase media supera actualmente la pobre República Dominicana, gracias al esfuerzo del gobierno para la liberación dominicana. ¿Tú estás oyendo? Ellos creen que la gente no lo oye. No, pues ellos creen como que no saben la importancia que tiene eso. Sí, pero lo malo que está diciendo Temito que es lo que está diciendo ahora. Porque eso que tú estás citando ahí es la realidad. Oye. Ciertamente era la realidad. Señores. La realidad es que se han ido reduciendo los niveles de pobreza. El problema es que si ahora tú estás en una posición opositora, no puedes venir a presentar la situación como que es catastrófica, porque entonces no te lo van a creer. Tú estás como Temito. No te lo van a creer. Sí, pero tú sabes qué es lo que pasa. No, No, pero como Temito. Lo que pasa es que lo que no le creemos a Temito es el papel que está haciendo ahora. No, cuando es eso lo que no le creemos. Yo no tengo la posición de Temito, que él va a decir lo contrario. No es una posición que asumió en el pasado, donde asumió una posición con base en datos. Ahora hace una posición o una declaración politiquera. Aunque él cita datos ahora los que conviene. Temito hizo exactamente en esos tiempos. Yo quiero agregar. Porque anteriormente decía que todo estaba bien y que la pobreza se estaba disminuyendo en la República Dominicana. Ahora dice que yo quiero agregar a esto, Eddie, lo que no ha cambiado ni antes ni ahora. Y no ha cambiado antes ni en los gobiernos del PLD ni en los gobiernos del PRD, y probablemente ha cambiado muy pocas veces en la República Dominicana. Y es que nadie se atreve, cuando aborda estos temas de la redistribución de la riqueza, del aspecto salarial, del poder adquisitivo, nadie se atreve a tocar ni con el pétalo de una rosa el enorme monstruo burocrático que se ha ido creando cada vez con más dependencias. Señores, en América Latina estamos empatados como el segundo país con más ministerios, detrás de Cuba, que tiene 31, que es un país obviamente con economía centralizada. Nosotros, que en teoría somos un país de economía de mercado, y mira que Cuba en su última variación constitucional admite la economía de mercado. Nosotros, que somos una economía de mercado en teoría según la ley, tenemos 23 ministerios. Estamos empatados en segundo lugar, solamente nos supera Venezuela y estamos empatados con Cuba en el continente en ser el Estado con más dependencias centralizadas, y si se cuentan las dependencias descentralizadas, cuidado en qué lugar quedamos en América Latina. Ahora, usted se pregunta, ¿hay una correlación entre ese número y entre la eficiencia de los servicios públicos? No. ¿Hay una correlación entre ese número de dependencias estatales y la calidad de los servicios y por lo tanto la satisfacción del ciudadano dominicano, que no tenga que acudir a una serie de sobrecostos en su estilo de vida y en la forma de hacer negocios? Y voy a poner un ejemplo de cuáles son esos sobrecostos. Un sobrecosto es dentro de nuestro estándar de vida y dentro de la falencia grave
que tienen los servicios públicos. El hecho de que la gente que no pertenece al quintil más alto de la renta tenga que acudir a la educación privada. Si en países, por ejemplo, en países donde la educación pública funciona bien, y voy a citar dos casos, Estados Unidos e Inglaterra, la educación privada no es barata, es carísima. Ahora, ¿quién acude a ella? El que tiene. Y el que tiene mucho. El Eton School, que es el famoso colegio más caro del Reino Unido, donde salen los primeros ministros, todos se han graduado de ahí, es carísimo y es privado. Ahora, ¿quién acude ahí? El que puede y el que quiere. Porque la escuela pública, la escuela que está al alcance de todos, la que es subsidiada, mejor dicho, es buena y es de buena calidad. En el caso de la República Dominicana, los colegios aquí no se limitan al Ensanche, no se limitan a New Horizon y no se limita al Carol Morgan. No. Aquí hay, en los barrios dominicanos, hay colegios que operan desde una casa común, muchas veces sin tener ni siquiera las condiciones de espacio, y se dan clases en cuartos y en habitaciones a modo de aulas. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hace muchísimo tiempo las clases medias, medias bajas y las clases trabajadoras asumieron que para educar a sus hijos con unos niveles mínimamente, entienden ellos, había que mandar a sus hijos a los colegios. Si eso ha cambiado o procura cambiar recientemente, qué bueno. Yo no sé hasta qué punto ha cambiado. El día que cambie en gran medida será para bien. Lo mismo ocurre con el acceso a la salud. ¿Acaso las clínicas están reservadas a la élite del centro del Distrito Nacional? No, mentira, que hay una cliniquita donde quiera que quepa, porque entre otras cosas, una parte de ese enorme fracaso acumulado que se ha intentado, no lo niego, corregir en los últimos tiempos, se han estado haciendo unos intentos que provienen desde aquel gobierno de Guzmán con el tema de colocar una serie de centros, no necesariamente grandes y monstruosos, al alcance de los ciudadanos más humildes. Ha estado haciendo un intento. Ahora el resultado dista mucho de las buenas intenciones. El paradigma del agua. Y del nivel de la necesidad. El paradigma del agua que siempre hemos puesto. Si usted quiere que nunca le falte, necesita hacer cisterna. Si quiere que siempre caiga de la ducha, haciendo uso de la fuerza de gravedad, que gracias a Dios para todos, y no nos cobran todavía por ella, usted coloca un tinaco en el techo. Pero tiene que facilitarse la presencia de una bomba para que llegue de un punto a otro, porque usted no cuenta siempre con que la energía eléctrica esté ahí. Pero encima de eso tiene que comprarla en botellones para que pueda consumirla con la potabilidad, para asegurar la salud de sus hijos. ¿Cuántos sobrecostos tiene el agua? Ahí están señalados. El fracaso de los servicios públicos encarece el nivel de vida. Ahora, pregúntese usted si Temo Montaz u otros, y menciona también, ¿por qué no?, incluso a las candidaturas de oposición, se atreven a señalar el conglomerado enorme que se ha creado dentro del Estado Dominicano como un punto que hay que reducir y abreviar, porque ese costo lo cargamos todos. No lo hacen la mayoría, porque, como bien decía Fafa, esa parte es el botín que se ofrece a los ganadores, entre comillas. Burocracia y corrupción juntas. Por supuesto, porque el nombramiento, la licitación, la asignación, la contrata y las diferentes formas que el Estado tiene para asignar parte del pastel se convierten en la promesa de campaña, no en readecuar el sistema para que sobre nuestros hombros como contribuyentes abusados la carga sea más ligera. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:43. Más adelante hablaba Fafa de que en la Máximo Gómez con 27 había un tapón enorme, pues recibimos la información de que se trató de un incidente, por decirlo de alguna manera, entre un chofer de una compañía de transporte, unos autobuses grandes amarillos con azul, que supuestamente mató a un motorista de un disparo en la cabeza durante una discusión producto de un presunto roce de ambos vehículos. Esto fue un hecho ocurrido la tarde de este lunes en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. El chofer, de quien aún se desconoce la identidad, se mantuvo atrincherado dentro del autobús. ¿Se van a linchar? Sí, mientras las autoridades acordonaban el área, los demás pasajeros estaban dentro del autobús. Esto tardó varios minutos y las autoridades lograron someter al sospechoso, quien por su seguridad ha sido llevado al Palacio de la Policía en el mismo autobús que conducía. Yo no sé en qué ámbito ocurrió todo eso, pero... Que una multitud enardecida lo esperaba fuera con la intención, tal como ha dicho José Luis, de linchar. La versión es que lo llevaron fueron a la policía con el autobús con todo y pasajeros. La versión que hay es que parece que cuando el autobús venía saliendo de la 27 ahí
cerca de la Máximo Gómez, donde está su estación principal, rozó al motorista. Entonces el motorista como que parece que le dio patadas al bus. Ajá, y eso le dolió a él en el cuerpo. Entonces me parece que cuando llegaron a la Máximo Gómez, el motorista otra vez otra vez se juntaron ahí y otra vez insistió en patear al autobús. Parece como guapo, porque el tipo parece que no hizo caso. Entonces el chofer aparentemente se desmontó, le dio un tiro y volvió y subió al vehículo. Y fue lo una mató. cosa. También hay una versión que da cuenta de que el arma que tenía el chofer no era ilegal. Pero eso es una versión. Pero pues, No era ilegal, pero si era Que no ilegal o mata no. como no era quiera. legal, o sea, sí, pero cuando Si como era digo, legal o no es. es un agravante como El quiera, proyectil porque es el hace mismo. Que hace un Óyeme, conductor pero- de una compañía de transporte reconocida con un arma Ilegal. Además o sea, puso eso- en peligro la vida de todo el que estaba en el autobús. Claro, eso porque que- entonces se atrincheró ahí son con los circunstancias pasajeros agravantes. y comenzaron a apedrar a la guagua y pudieron haber herido a un pasajero. Por Una esa bestia. situación lamentable. Bueno. Bueno. Qué pena, qué pena. Miren, hace minutos acaba de terminar el discurso del presidente Donald Trump en Miami, un discurso específicamente sobre Venezuela. Sin duda que esto es muy importante y le da un giro a la situación de lo que está sucediendo en ese país. Trump acaba de darle un ultimátum mortal a los militares venezolanos la tarde de hoy. Les ha dicho que Estados Unidos sabe dónde está todo el dinero de los militares venezolanos y que aun que ese dinero no está ni en Venezuela y muchos no lo tienen incluso dentro de Estados Unidos, ellos conocen cada lugar exacto donde lo tienen. Y además les dice, les auguro que si no abandonan a Maduro lo van a perder todo. Hoy ha sido un discurso que debería catalogarse como histórico, porque sin duda que a partir de todo lo que ha dicho el presidente Donald Trump, todos los diarios internacionales, todos los medios de comunicación están dándole su propia lectura. Pero esto podría dársele la lectura simple de que Trump acaba de darle un simple ultimátum y que a partir de este discurso muchas cosas podrían cambiar. No solamente se limitó a hablar de los militares y Venezuela, dijo que la ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela sea como sea. Viniendo esto de un presidente norteamericano en un momento como este, podría significar muchas cosas. Hay que decir que el primer avión con la ayuda humanitaria desde Estados Unidos salió este sábado. Siguieron saliendo domingo y se estima que de hoy a mañana debería de empezar a entrar la ayuda humanitaria. Es importante señalar de todo esto que ha dicho Yulisa en esta introducción de su comentario, que más allá del discurso, que es muy importante en política, como siempre lo que genera más importancia son los hechos. El Comando Sur militar estadounidense, que tiene sede en Florida, pero que se proyecta, como decía Bosch, hacia la frontera imperial que es el Caribe, ha tenido claramente movimientos que van en consecuencia con una presión directa. Hay un portaaviones que ha estado en movimiento precisamente en la península de la Florida, aun cuando en Pensacola, que es la base militar más grande que está en esa parte de la costa, normalmente hay atracados portaaviones, pues ver un portaaviones más al sur siempre de ese punto llama la atención y no hay dudas de que la presión comienza a ser ya fáctica en el caso de la presencia militar en el Caribe. Yulisa, déjame decirte, esa es la parte. Nosotros nada más dejamos la información que se propician desde Estados Unidos. Yo vi ayer el documental de los entrenamientos de la parte civil en la que se apoyan las Fuerzas Armadas de Venezuela. 1,5 millones de ciudadanos estructurados y distribuidos por todo el país, según lo que ellos presentan, en condiciones de resistir a una intervención que ellos creen inminente, patrocinada por Estados Unidos. Y a ti de Lo de manera resistir hay particular, que ver. Fafa, que conoce de revolución y de resistencia, ¿tú crees que se pueda aguantar una intervención norteamericana con la fuerza cubana que tiene Venezuela y con los propios guardias de la... Los cubanos no tienen fuerza ya, No. porque Cuba no es loca para hacer eso. Pero el Tiene ejército que orientadores. tiene Maduro, Óyeme, en gran medida es cubano. yo te quiero decir una cosa. Lo primero que ustedes y nosotros debiéramos decir, Estados Unidos no puede tener esa autoridad de ser el jefe del mundo para decidir sobre la calidad de los otros. Para eso están las instituciones. Pero ¿y si no hay Esta es una instituciones? continuidad de esa política imperial. Ahora, la gente lo ve como natural y yo te digo,
le puede salir caro a Estados Unidos si ocupa militarmente a Venezuela. Porque los venezolanos, el éxito hasta ahora, el éxito no, la sobrevivencia de Maduro es que ha logrado que no se le revelen los guardias, porque en cierta medida los militares han estado mandando ahí. Si no dividen a los guardias, le sale caro la intervención. Esteban, ¿qué dices? No, simplemente iba a decir que yo particularmente pienso que Estados Unidos no tienen agenda de intervenir militarmente a Yo creo que es presión. Más que nada. Creo que es presión, y creo que eso que acaba de decir el presidente Trump, incluso, es una táctica bastante inteligente, porque está tocándole a los guardias por sus intereses. Claro. O sea, lo que necesita es el resto del segundo mundo ultimátum que se da para sacar a Maduro del los poder. 8 días de Europa. Aunque tampoco, es precisamente que las Fuerzas Armadas se le pongan, aunque tampoco hago la transferencia, sé que Fafa en esto no va a estar de acuerdo, pero de la boca para afuera todos los ejércitos se equiparan al Estado. No, pero tuviste el video de quiénes son. Porque son los milicianos, no son los civiles. Oye, pues no. El machete de Noriega. Yo conocí ese proceso. Está bien, pero tú viste lo que supuestamente son el 1,5 millones. Un grupo de gente que lo obligaron a marchar, mujeres inclusive, en edades que tú te das cuenta que nunca en su vida habían agarrado un arma. O sea, mira, la guerra tiene Venezuela no tiene. No la diga ahí, que no es verdad. Oye, a mí me conta que estaban integrados los civiles en Venezuela. Está bien. Años. Mira, no tiene condiciones ni económicas, ni personal, ni de resistencia. Que se metan para que sepan lo que va a pasar. Yo creo que deberíamos escuchar el comentario de la coordinadora. Yo creo. Ustedes no dejan hablar. Sí, pero ustedes no la dejan Señores, qué hablar. disciplinado. Ustedes bien dicen Pero que yo ¿con no qué dejo hablar a alimentarían nadie. los soldados en Míralo ahí, Venezuela? tú ves, eso es una evidencia. Tú dices que yo no dejo hablar a nadie. Míralo ahí. Que son Fafa y Qué él. disciplinados, Esteban. No dejan hablar Adelante, ni siquiera la dama en su turno. Preferencia para Mr. Jefa de aquí. Yo creo que sin duda, yo vi el 1,000,000 y pico de guardias que tiene Maduro y vi un video de los equipos también. Por cierto, un tanque de guerra se prendió en fuego y con el humo no se podía ni cruzar. Sí, pero eso fue radiador. Yo no Señores, sé. no comparen el gasto Puede militar ser. de un país a otro. Puede Pero ser. déjala que haga su comentario. Yo creo que con el ejército de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua, que por cierto está apoyando también a Venezuela, no hay manera de enfrentar un ejército norteamericano. Posible. Por más, En Panamá el 95% de las tropas se rindieron antes de que llegara el primer soldado. desde que pise la primera bota, ahí va a estar el corredero, ya ustedes saben. Pues el presidente ha dicho en este discurso Quiero que guarden especial tu que ha palabra, hecho ¿viste? desde Miami. Que guarde su palabra. Que Pero con eso la no primera se va a bota dar. va a salir No todo el va a mundo haber. lleno. Es más, papá, Venezuela, es más, José Luis, que no Usted dejen a está Venezuela aquí a mí. equivocado. Porque todo lo que lo vamos a hacer. Miren, el presidente Donald Trump, a quien usted puede caerle bien o puede no caerle bien, pero sin duda que es la voz cantante en toda esta intervención a distancia que se ha hecho con el tema de la dictadura que hay en Venezuela, porque eso no se le puede llamar de otra manera. De hecho, hoy el presidente Donald Trump le ha llamado de esa manera al expresidente Maduro y le ha dicho, Maduro es un dictador, no es un presidente, es un títere de Cuba y es un dictador que se ha instalado en Venezuela. Independientemente de lo que aquí puedan pensar otras fuerzas, lo que diga República Dominicana, fuera de lo que sea una línea gubernamental, no tiene importancia ninguna en un país como Venezuela y no tiene peso ninguno en un estado o en una nación como Estados Unidos. Quien lleva la voz cantante en todo esto es precisamente ese país. Y hoy el presidente de ese país, de esa potencia, ha dedicado en la ciudad de Miami, en la Florida, un discurso específico para aumentar la presión a esa nación venezolana. Donald Trump le ha dicho varias cosas al presidente Nicolás Maduro. Claro que sí. Podría ser, pero independientemente de todo lo que ha dicho Donald Trump, si República Dominicana estuviera en una condición como la que está viviendo Venezuela, si el Congreso de República Dominicana hubiera sido relevado y se habrían instalado, claro, un grupo de 30 o 40 individuos, por no decirlo de otra manera, desde donde se emanaran todas las decisiones nacionales. Si la Junta Central Electoral de República Dominicana fuera sustituida de una manera similar a la que se ha hecho el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, si en República Dominicana la gente estuviera pasando hambre, no hubiera medicina, aunque tuviéramos dinero no pudiéramos salir a la calle a comprar, nuestros hijos lo estuvieran matando en la calle, como se han matado miles de decenas de ciudadanos venezolanos. ¿Por qué ha sido el abuso norteamericano cercando económicamente a Venezuela?
Es verdad que hay una angustiosa situación allá, pero la gente aparenta que no tiene nada que ver el poder si el norteamericano presidente con eso. dominicano, independientemente de quién fuera, hiciera en República Dominicana lo mismo que está haciendo Maduro en Venezuela, adelantar elecciones, apresar a todos los miembros de la oposición, sean quien sea, inhabilitarlo constitucionalmente, supuestamente, meterlo preso, mortificar y maltratar a su familia, matar a cualquier militar que se le subleve. Yo quisiera que apareciera un Trump, o como quiera que se llamara, que hiciera una presión internacional. Aún no hiciera una intervención Oye, oficial. Lamento estar al lado tuyo ahora. Yo La no lo lamento. intervención militar no se puede justificar. Yo no lo Aquí, lamento, y ese es mi comentario yo soy personal. de lo que me jugué la vida enfrentando las tropas de ocupación. terminar, Y ellos Fafa. también creyeron que podían barrer aquí. Déjala que termine. No es verdad. Si en eso. República comentario, Dominicana, Sí, pero deja que termine No, su señor. comentario. señores, si en República Dominicana el presidente fuera un Maduro, yo quisiera que un Trump se tomara el tiempo de poner presión Mira, internacional. si en República Dominicana el presidente fuera Maduro, Todos los que Luis Abinader hoy, estuviera preso. Señores, ¿qué Oye, Abinader sería un Estuviera preso, chivito. condenado a 20 años. La pregunta Señores, es, aquí los no hay venezolanos presión que política. organicen los venezolanos su protesta y su levantamiento, Pero lo ¿por meten qué no lo preso. hacen? Pero Fafa, lo meten preso cada vez que organizan una Aguántate, protesta. aquí nos mataban y a pesar de eso lo organizamos. Lo meten preso y lo matan. Eso no es el problema. Y le secuestran la familia. Chica, Yo solo sé. Tú naciste después de toda esta desgracia en Y la me, que uno y me vivió. siento muy feliz de Pero haber todas nacido maneras- en la época de todas que maneras nací. no va a haber intervención militar. Y me O sea, siento lo que va a feliz haber de es un haber derrocamiento. nacido en No la está haciendo todo lo época que y en la hace, generación que me tocó nacer, de no ser víctima de la represión, de no tener que aceptar que presidentes, entre comillas, quisieran hacer lo propio que le hicieron a muchas familias dominicanas, porque esta que está aquí tal vez no habría aguantado ni un ápice de lo que aguantaron muchos de ustedes. Yo solo sé que todo lo que ha dicho el presidente Donald Trump el día de hoy puede tener fines electorales, puede estar colocando el socialismo como un nuevo peligro para las naciones, puede ser un grito de guerra para hacer una presión mayor en Venezuela. Por cierto, también dijo que va a haber democracia en Cuba y en Nicaragua, o sea que vayan poniéndose en fila que después de Venezuela le toca a ustedes dos. Y se va a llevar de encuentro, dijo, la tiranía que hay en otros países de Latinoamérica. La presencia novedosa en ese discurso del presidente Donald Trump fue la presencia de la mamá de Oscar Pérez. De Oscar Pérez, el militar piloto que mandaron a matar allá en el Junquito, en Venezuela, con varios miembros también de la milicia de la Fuerza Aérea Venezolana, que dijeron públicamente que el presidente Nicolás Maduro no podía continuar. Dijo que no hay manera de que se detenga la ayuda humanitaria y solo minutos después Melania Trump dijo que pronto Venezuela será libre. La madre de Oscar Pérez, dentro de las cosas que dijo, muy emotiva su intervención, fue que ella le pide al presidente Donald Trump que haga justicia para su hijo. Terminó diciendo, porque por cuestión de tiempo no tengo posibilidad de analizar el discurso completo, aunque sí lo voy a hacer mañana, que Maduro no es un patriota venezolano, sino un títere cubano, que se va a acabar la dictadura en Venezuela y que no hay vuelta atrás. Y no solamente ahí, sino en los otros dos países que acabo de mencionar. Y dijo que no habrá manera de detener lo que va a pasar en Venezuela. Se tomó el tiempo de dedicar un discurso solamente para la situación venezolana, oigan. Y ya se supone que dentro de pocos días, 22 y 23, ya debería estar entrando la ayuda humanitaria a Venezuela. Dijo que Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a Cuba y Dios bendiga a Nicaragua, que es sutil. Yo concluyo mi comentario diciendo que si la situación de República Dominicana fuera la situación que tiene hoy Venezuela, yo quisiera que aparezca un Trump y que haga lo mismo con cualquier musú de presidente que quiera hacer en República Dominicana lo que están haciendo en Venezuela, y que se tome la iniciativa, la disposición y el apoyo económico e internacional de restablecer la democracia en un país donde ciertamente lo que hay es una dictadura. El gobierno de la tarde.